Hola amigos, muy buenos días. Hoy empezamos un poco tarde por este tema de las lluvias, pero aquí dándoles la bienvenida a este programa Salto Cuántico, a los que se están conectando y a los que nos vean en un futuro también. Y hoy traemos un tema que con motivo de que estuvo Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza el fin de semana, era un tema que ya teníamos previsto, pero lo quisimos tocar hoy porque este fin de semana estuvo él con su taller en México. Y la propuesta de él y el libro que a mí más me ha funcionado y me encanta es el de Deja de ser tú. Y hoy les vamos a dar algunas interpretaciones que tenemos nosotras acerca del tema, y para eso traje hoy a Carla Rinetti a que me acompañe, porque ella también tomó el taller y leyó el libro, y creo que a las dos nos ha dado muchos beneficios y somos grandes admiradoras de su trabajo. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias, y muchas gracias por invitarme a participar en este programa con este tema tan fascinante como es Deja de ser tú del doctor Joe Dispenza. Como bien dices, tomé el taller, leí el libro, y como todo en la vida, lo más importante es llevarlo a la práctica. Así es. ¿No? Hacer sus meditaciones, entrarle, conocerlas, practicarlas y ver los resultados tan espectaculares que tiene sus diversas meditaciones, ¿no? Porque él ha desarrollado varias, además de la de Deja de ser tú, muchas otras. Sí, y bueno, primero me gustaría explicarles quién es el doctor Joe Dispenza. En mi caso, fue la persona que encontré más fácil para mi camino de evolución, porque yo lo que me doy cuenta ahora es que yo estaba mucho desde un tema muy mental. Quería encontrar esta parte espiritual y tal vez muchos de los maestros espirituales eran complicados para mí o me parecían inalcanzables, hasta que empiezo desde la película que les recomiendo mucho y que está en YouTube, que se llama ¿Y tú qué sabes?, donde vi al doctor Joe Dispenza. Para mí fue el mejor acercamiento. Cada quien tiene un camino y es muy respetable, pero él tenía como evidencias científicas. Él todo el tiempo en sus talleres se está explicando de toda esta evidencia y, perdón, el libro a mí me llevaba como a entender. Y es muy curioso porque al final del taller acabé sabiendo que no tenía que entender todo, que tenía que venir de este lugar de no saber quién era yo, de no saber, de estar en estas meditaciones donde no eres nadie y no eres nada. Pero lo entendí a través de, primero, toda la evidencia que él tenía, incluyendo la evidencia de la energía, porque él en sus talleres tiene este aparato que se llama, creo que Sputnik, y que está midiendo la energía del evento, la energía que se genera con las meditaciones y demás. Entonces, tal vez yo necesitaba que alguien me garantizara que esa meditación, y con él aprendí por primera vez lo que era estar en este estado del ser diferente, en la nada, no sabiendo nada, simplemente organizando la energía alrededor. Exacto, o sea, así es. Para mí también fue importante estar frente a una persona que todo lo ha medido. Sí. Todo lo que él dice está medido científicamente y te lo demuestra durante el taller. Los que hayan tenido la gran oportunidad de ir, pues saben de lo que estamos hablando, y los que no, bueno, pues hay muchísima información de él también, donde pueden cerciorarse de lo que Laura y yo estamos comentando. Joe Dispenza habla del campo cuántico, ¿no? Y bueno, yo en mi caso había leído ya sobre el campo cuántico y la física cuántica, pero cuando él te lo demuestra como si es real, como para cambiar tu vida o tu futuro, tienes que convertirte en la nada, es decir, desidentificarte de todo lo que representa la materia en tu vida, como desde tus pensamientos, tus hijos, tu pareja, tu trabajo,
tu dinero y tus problemas, todo te desidentificas, que es lo que decía Laura, te conviertes en la nada para entrar al campo cuántico y poder cambiar. Y de ahí viene el dejar de ser tú, ¿no? Sí, y en una de las explicaciones que él da en el taller, donde sentí así que como que dije, claro, ya entendí, es que él habla mucho de las partículas, él habla mucho del campo cuántico, habla mucho de los científicos cuánticos y la evidencia cuántica. Entonces, cuando él explica que una partícula, ¿no?, es 99% vacío y 1% materia, y lo que él dijo fue, somos más nada que algo. Wow, o sea, la libertad que te da eso de ser quien yo quiera ser, para mí, y el título del libro es increíble, deja de ser tú, ¿no? Entonces, para mí ese libro y esto que dijo él, de que no soy nada, soy más nada que algo, y como bien, y gracias por mencionarlo, te identificas en ese 1%, ¿no? Entonces, para mí el libro se volvió y mucho tiempo me divertí con la experiencia de que no haría Laura, y lo hacía. Y eso abría otras posibilidades. O sea, cada vez que yo me atreví a hacer algo que no era... Me encanta que él habla de que yo soy Laura desde que elijo mi café a cierta temperatura, de cierta marca, en la mañana, y tiene que ver con todo lo que me parece a mí, o que es bueno, o que es saludable, o que me da energía. O sea, todas las creencias que hay atrás tienen que ver con cada elección que haces, ¿no? Exacto, sí, como la mente, como materia, tiene tanta influencia en tu realidad, ¿no? Él ponía estos ejemplos de siempre te duermes del mismo lado de la cama, siempre te levantas igual, haces exactamente lo mismo todos los días de tu vida al despertar, vas al baño, te arreglas, te bañas, te vistes, tomas tu café, bueno, lo que cada quien haga, ¿no? Y perdón que te interrumpa, te vistes como esperas que te vean. O sea, Laura nunca sale con una bata y un turbante. O sea, yo me he visto como espero que las demás personas sepan quién es Laura, ¿no? Exacto, es como montarnos en este personaje todos los días. Y él te invita a que rompas con todo eso, ¿no? A que te atrevas a dejar de hacer todo eso a lo que tanto estás acostumbrado. A dormir del otro lado de la cama, o sea, a que pongas atención a cada detalle de tu vida, cómo lo haces, y empezar a hacerlo diferente, atreverte. Y sí, yo me he encontrado con muchas personas que dicen, ¿y por qué querría dejar de querer ser yo? Yo no quiero dejar de ser yo. Ah, claro. ¿No? Claro. Y no es que tienes que estar sufriendo, bueno, en algunos casos mucha gente sí, pero no tienes que estar sufriendo, tienes que estar enojado contigo o viviendo en una emoción negativa para querer dejar de ser tú. Es solo una aventura, es una aventura. Y como él lo dice, ¿cuándo es momento de dejar de ser tú? Cuando estás aburrido, cuando cuando ya lo que vienes haciendo, aunque estaba increíble, ya dices, pues ya no está tan padre, ya no me estoy divirtiendo tanto, estoy medio aburrido. Ahí es el momento de volver a cambiar y volver a reinventarte. Puedes hacer y puedes ser lo que tú quieras, las veces que quieras durante tu vida. Ahora, también me encanta que él dice, mucha gente elige ese momento de cambio hasta que algo está pasando muy tremendo en tu vida, ¿no? Y la propuesta de él es esa incomodidad, porque ahí cuando perdiste el trabajo, cuando te divorciaste, cuando perdiste la casa, entonces es cuando dices, ya no me reconozco, ¿no? Y es cuando eliges cambiar porque no te está quedando de otra. Él lo que propone es, ¿por qué no hacerlo desde antes? Esa pequeña incomodidad de, como dices, de pararme del otro lado de la cama, de lavarme los dientes con la mano que no me los lavo, de esas pequeñas incomodidades hacen que estés más en conciencia. Esas pequeñas elecciones que ya no sé quién es Laura, porque si siempre uso flats, si uso hoy tacones, o al revés, ¿no? En esa incomodidad te vuelves más
consciente. De la otra manera siempre estás en este automatismo y por eso llegas a este momento tan aburrido o sin sentido en tu vida, ¿no? Porque todo ya se volvió mecánico, te vuelves como más partícula. Lo que él dice es, está tanto tu atención enfocada ahí que te vuelves partícula. Cuando le quitas la atención a algo, que es, tu atención es a lo que le das energía. Si yo le quito la atención a los problemas, lo que te conviertes es más en una onda de posibilidades. Cuando le das atención se vuelve fijo y se vuelve materia para ti. Lo haces realidad. Entonces, si le quitas la atención, vuelve estas moléculas con las que hay que jugar del universo, se vuelven otra vez una onda de muchas posibilidades, ¿no? Sí, como dice, donde está tu atención está tu energía. Entonces tu atención está desde tu mente. ¿En qué estás pensando? Sí. Y él habla de esto, ¿no? O sea, el campo cuántico responde a quién eres, no a lo que quieres, ¿no? O sea, es como, yo quiero tener un mejor trabajo, el campo cuántico no responde a eso. Exacto. Responde a quien tú estás siendo. Y entonces ahí es en donde está la atención en tu mente. Si tú dices, no tengo buen trabajo, no tengo suficiente dinero, no me alcanza, no me gusta lo que hago, entonces el campo cuántico va a darte más de eso. Más no me gusta, más no me alcanza, más no encuentro un mejor trabajo. Entonces por eso, en el momento en que tú pones tu atención en otra cosa que es lo que tú eliges ser, entonces el campo cuántico empieza a responder a eso. Ahora, esto también, él dice que hasta los 6 años, precisamente porque estamos en este estado de ondas, de potencial, los niños tienen este potencial de estar en este estado del ser. Entonces son altamente programables, porque en esas posibilidades los puedes programar. Él dice que cuando llegas a los 35 años, exacto, estás sumamente definido. Por eso nos cuesta más trabajo volvernos esta onda de posibilidad, que solamente se adquiere tratando de dejar de ser tú. Y volviendo a esto que decías, de muchas personas te dicen, ¿y por qué querría yo dejar de ser yo? Yo creo que nos da esta sensación de, ¿y entonces luego qué voy a hacer? Si ya he decidido todo lo que puedo hacer y lo que puedo alcanzar. A mí lo que me gusta es que cuando estás en este estado del campo cuántico te das cuenta cuánto eso que crees que eres no eres. O sea, como tu estado y esa conexión con todo, a los 35 años pues ya definí qué puedo alcanzar. Depende de las creencias que tenga atrás, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. O sea, puedes estar viviendo una etapa en tu vida, ya recorrido una etapa muy estable, que te encanta, que te fascina, cómo es todo, y dices, ¿yo por qué quiero cambiar? ¿Y por qué no? O sea, no es que tengas que cambiar todo lo que haces, es como esa aventura, es saber qué pasaría si empiezo a hacer de otra forma, que también, o sea, como reinventarte, como explorar esas posibilidades de ser, no nada más definirnos o acostumbrarnos a una sola cosa, ¿no? Yo creo que es como parte de vivir y parte de vivir nuevas experiencias, de hacerlo más divertido. Y la otra explicación también que da es que por eso no funcionan muchas de las afirmaciones positivas que tenemos, porque no están acompañados de la frecuencia. De la intención. Entonces, si yo voy diciendo, soy millonario, y ya nada más decir la frase, a mí me pone en un estado de estrés o nervioso porque no lo soy, eso nunca va a suceder. O sea, la emoción, ahí es donde está el campo de creación, cuando la emoción acompaña a la declaración. De hecho, hacen un estudio con unos frascos con partículas del ADN de 2 grupos. Un grupo solamente hace afirmaciones,
sobre algo que quieren, en lo que les gustaría. Y se dan cuenta que el ADN no tiene ninguna alteración. Y luego el otro grupo hace el estudio, igual, con las afirmaciones, pero le agregan la intención, es decir, la visualización ya en el futuro de cómo se ven en esa nueva realidad. Y entonces ven que el ADN sí responde al cambio. Por eso lo que tú dices, las afirmaciones, digo, no, ni en contra ni a favor, o sea, obviamente siempre todo ayuda, pero si le agregamos este ingrediente de la intención, es decir, de visualizarnos ya en esa realidad, en ese futuro, traerlo al presente, o sea, se potencializa muchísimo para el campo cuántico para que se manifieste en tu vida. Sí, porque con la meditación reorganizas la frecuencia. Él habla mucho de la energía y los estados de frecuencia que se requieren para que pueda suceder algo, no desde el lugar que ya conoces, sino que puedas abrir la puerta de las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que dices de este experimento, él habla mucho del ADN y de la epigenética. Joe Dispenza tiene como muchos estudios y precisamente habla de cómo vamos envejeciendo a partir de los 35 años, porque estás tan definido y tus reacciones químicas se vuelven tan adictivas que empiezas, cuando tú estás todo el tiempo dándole a la misma reacción química, lo que empiezas a generar es una proteína muy barata. Uh-huh. Entonces ahí también a mí me atrapó muchísimo en este tema de cómo es que algunas personas pueden envejecer tan rápidamente, ¿no? Y lo vemos cuando algo está sucediendo en tu vida terrible y le das la peor de las interpretaciones y estás en toda esta frecuencia negativa, cómo parecería que traes 10 años encima, y cuando regresas como a tu frecuencia normal, tiene que ver también con la proteína que tu cuerpo está generando gracias a esa química, uh-huh, a esas adicciones, ¿no? Sí, eso él dice, la cadena de genes es como un árbol de Navidad encendido, pero estamos acostumbrados a siempre que se enciendan los mismos genes todo el tiempo, por eso siempre tenemos las mismas actitudes o respuestas o reacciones. Cuando entramos en esta, pues, aventura de dejar de ser tú y entramos a las meditaciones, el campo cuántico, etcétera, todo lo que implica, entonces apagamos esos genes y encendemos nuevos. Eso es muy interesante, eso lo tiene también demostrado científicamente que sí ocurre. Sí podemos cambiar, o sea, sí podemos silenciar y activar nuevos genes. Ahora, en la actitud, por ejemplo, yo puedo tener en mi genética tal vez la propensión al cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor heredé una actitud donde, como acabas de mencionar, sigo tocando el mismo gen en mi respuesta química, uh-huh, en la manera que no puedo dejar de hacer este coraje y este berrinche porque algo pasó, o sea, como que es la adicción a mi actitud, a mi conducta. Uh-huh. Y yo creo que esa es cuando mucha gente habla de dejar ir, ¿no? O de soltar y desapegarte de tus bienes materiales y de que no pidas esto porque hay que desapegarse. La gente más evolucionada espiritualmente lo que dice que el apego más grande que tenemos es a quién soy. Uh-huh. Y Laura es así, y Laura responde así, y a mí me molesta muchísimo que tú hagas esto. O sea, eso es a lo que te tienes que desapegar. Uh-huh. Y solamente lo vas a lograr con esto, dejando de ser tú. Uh-huh. ¿No? Bueno, dejando de ser tú, tu personaje o lo que te has armado que crees que eres. Exacto, o sea, es importantísimo en esta teoría de Joe Dispenza trascender el pasado y sanar las heridas para entonces poder tener una mente mucho más clara y poder dirigirnos hacia donde queremos. Si yo traigo el gen del cáncer, ahí es en donde entra la epigenética, ¿no? Entonces lo tengo
pero he heredado también ciertas conductas o ciertos patrones o ciertos traumas o conflictos de mi ascendencia. Si yo trasciendo esa actitud, esa reacción, ese conflicto o esa emoción que siempre se repite negativamente en mi vida, la logro trascender, ese gen se apaga. O sea, sí es en parte, eso no nada más lo dice Joe Dispenza, lo dice cualquier doctor que haya estudiado medicina y se haya enfocado en la epigenética. Esto no nada más es una cuestión del campo cuántico, eso está también muy demostrado en la medicina. Ahora, para mí, la motivación más grande de hacer las meditaciones, una, es que cuando estás en el taller con él, intensivo, cuando logras conectar, fue la primera vez que yo pude estar 1 hora meditando. Él tiene meditaciones guiadas increíbles. Ajá. Donde te ponen él acompaña todo esto con una música increíble, y pueden buscarlo en su página. Ahí él puede venderte alguna meditación si quieres empezar a intentarlo. A mí, yo logré por primera vez estar 1 hora encantada en la nada. Se necesita práctica. Sí. Se necesita práctica. Cuando yo lo empecé a hacer de una manera constante, ya era como la emoción de llegar a mi casa y meterme ahí y no saber nada de afuera. Y lo que después empezó a ocurrir en mi vida fue que empezaron a entrar los milagros. Y los milagros reconocidos, como él los dice, es algo que no esperabas. Uh-huh. Viene de un lugar, hasta de personas que no esperabas. Te empieza a abrir las posibilidades. Ni siquiera te imaginabas cómo podía suceder esto, pero tiene que ver con que yo estuviera en la disposición. Lo que te llevan estas meditaciones es estar en la disposición de estar o de ser nada, de ser nadie, de estar en ningún lugar. También empiezas a apreciar, en ningún tiempo, empiezas a apreciar y empiezas a reconocer que el tiempo no es lineal en estas meditaciones. Sí, cuando te sales de lo lineal, ¿no? También ahorita que estabas diciendo esto, esta parte donde él te invita a que te enamores de lo desconocido. Y es maravillosa. A que no esperes ni cómo, ni cuándo, ni en dónde, de nada ni de nadie. Que simplemente estés abierto a que suceda cuando tenga que suceder, en el momento, en el lugar. Estamos tan apegados también a la certidumbre, a que queremos saber. Cuánta gente no dice: a mí no me gusta no saber qué va a pasar, a mí no me gusta estar en esta incertidumbre en la vida. A mí me gusta la seguridad, saber a dónde voy, dónde estoy parado, hacia dónde tengo que ir, qué va a pasar. No, aquí es todo lo contrario. Aquí es atrévete a pararte frente a ese lugar de lo desconocido y a enamorarte de eso. No, eso también a mí me fascina. Sí, yo sí lo logré, como estar más cómoda con no saber, a través de que las respuestas químicas a las reacciones a las que yo estaba acostumbrada, cuando estás sentada en la meditación, además como que hay una reconexión con tu cuerpo, ¿no? Como que él dice que cuando la mente, o sea, él dice el jinete y el caballo están en la misma frecuencia, es cuando logras estos saltos cuánticos que quieres dar en tu vida, y ni siquiera tendrías que saber cómo lo va a organizar el universo para ti. Lo que tienes que tener es, y que realmente es el trabajo que nos correspondería a nosotros, esa frecuencia de soltar estos químicos que tanto necesitamos, el estrés. Sí, la adicción. Para mí el estrés era, pero de todo, pero hasta organizar una comida significa, o sea, algo que era una energía de celebración, yo tenía que hacerlo muy serio, todo tenía que estar en su lugar, o sea, todos muchos eventos en mi vida, y yo creo que era que yo necesitaba esta química tan
tan de estrés, porque es altamente adictiva. Empecé a entender con la meditación qué significaba esta reconexión y incluir a mi cuerpo y mostrarle otra manera de estar, ¿no? Y solamente en ese espacio de esas meditaciones empiezas a darte cuenta dónde se puede crear, en ese espacio de no saber y no tiempo. Sí, él habla también de estas adicciones que tiene el cuerpo a las emociones. Entonces su propuesta es que la mente, que es el jinete, y el cuerpo, que es el caballo, que la mente sea la que dirige al caballo, no el caballo al jinete, no dejarnos llevar por nuestras emociones. O sea, claro que ahí tiene ejercicios en donde él dice que se pueden bajar todas estas adicciones o disminuir o eliminar las adicciones a estas emociones tan negativas que no podemos controlar, y también también tiene meditaciones sobre eso y es interesantísimo. Él habla mucho del jinete y el caballo en su taller. O sea, tú mandas en tu vida, no tu cuerpo. Ahora, ¿a ti cómo te ha resultado? Porque a mí sí me doy cuenta que algunas veces cuando no logro esta conciencia y el caballo se desboca, es cuando es más difícil regresar, ¿no? ¿A ti cómo te pasa? Bueno, yo creo que el primero sí es como tú dices, es práctica. Gradual. Práctica. Y yo creo que lo principal es estar consciente de quién estás siendo. O sea, si no te das cuenta de lo que está pasando y simplemente reaccionas y vuelves a reaccionar, porque aparte siempre pasa, o sea, los seres humanos bueno, algunas personas sí están muy trascendidas, generalmente volvemos a caer en ciertos patrones. Lo importante es estar consciente, o sea, saber qué es lo que te está pasando, y de ahí puedes hacer muchísimas cosas. O sea, estarte observando y ser el observador de ti es una puerta que te abre a mucho. Y la práctica llega un momento en que te das cuenta que cosas que después de hacer las meditaciones un buen tiempo, después te das cuenta que cosas que antes que no podías manejar o te hacían sufrir o dabas por hecho que así tenía que ser, ya no es así. Ya no esperas nada de nadie. Cuando ya no esperas nada de nadie, te das cuenta que qué ricos, no estoy esperando nada. Y entonces es cuando viene y te sorprende la vida con los regalos o con los milagros, y dices, híjole, o sea, claro que las meditaciones son un entrenamiento, por así decirlo, a la mente, pero sobre todo, como bien lo decíamos hace tiempo, las neuronas que hacen que se desconectan y las nuevas que se conectan, las nuevas sinapsis que hace el cerebro, se quedan. O sea, lo que se aprende bien, ahí se queda. Tendría que ser como esta diversión de qué más puedo aprender hoy, ¿no? ¿Cuánto más puedo elegir cambiar? ¿No? Para mí, te digo, sí se volvió una diversión de qué no haría Laura, al grado que, pues, no sé, nunca me había aventado de una tirolesa, y cuando una persona me dijo, ¿y qué no haría Laura? Ahí voy, y fue divertidísimo. O sea, toda la idea que yo tenía de lo que yo no podía hacer y de lo que iba a hacer, cambió. Entonces, hoy, ¿a ti qué te gustaría invitarles antes de que se acabe el programa y que ojalá decidan leer el libro, comprar una meditación, buscar más información? Porque sí, Joe Dispenza tiene muchísima información en YouTube. Tal vez si en este momento dices, bueno, es que no puedo ir a un taller o el libro, sí, o está muy caro, métete a buscar en internet. De hecho, hay una meditación que fue la primera que yo encontré antes de ir al taller, que se llama Deja de ser tú, y hay una que está traducida al español, que pueden empezar a probar para saber qué es cuando lo que quieres que ocurra viene del campo cuántico directo y no de tu mente ni de lo que crees. ¿Tú a qué los invitarías, Carla? Así es, bueno, también en su página joedispenza.com o drjoedispenza.com, ahí también se pueden comprar todas sus meditaciones, y tiene como 10 meditaciones diferentes que están increíbles.
Y bueno, yo creo que lo que es la invitación más grande es algo que te atrevas a hacer, que crees que no lo puedes hacer, hacerlo. Algo pequeño, o sea, tampoco es... Sí, tampoco tienes que ir al Everest. No tiene que implicar dinero ni nada. Nada, no tiene que implicar nada. De una cosa, a veces hasta, bueno, si siempre tomo café, igual me tomo un té. Busca qué posibilidades te abre elegir otra elección, sí, o sea, ¿no? Yo nunca bailo. Y ir a un lugar donde se vaya a bailar una boda y pararse a bailar, o sea, son como... Exacto. ¿Qué pasaría si te atreves a hacer algo que no haces normalmente porque crees que tú no eres así? ¿No? Pues está increíble, amigos, pues los dejamos con todas estas invitaciones y sugerencias que a nosotras por lo menos nos han funcionado tanto. Me encantaría que supieran realmente cuando algo viene directo del campo, que eso es un milagro, algo que no esperas, algo que no es probable. No es probable para ti porque estás muy definido. Cuando empiezas a abrir este campo de posibilidades y esa energía que te va a llegar, lo que me encantó de Joe Dispenza es que él dice que esa energía que te llega cuando algo sucede inesperadamente, ese es el camino de la evolución. Ahí es cuando empiezas a abrir conciencia y ese es lo que venimos a hacer. Entonces, ¿qué tal que tú eliges más cambio para ver qué es la evolución para ti particularmente en tu universo y empiezas a recibir los regalos de donde ni siquiera te lo imaginas? Y nos vemos el próximo miércoles. Espero algún día también conocerlos en persona y muchas gracias, amigos. Gracias.